Muy buenas tardes, agradezco a la asociación por la invitación, por darme este espacio para hablar desde el punto de vista técnico, todo el desafío que tenemos para encontrar artefactos que se identifican y se pueden evitar en un estudio de perfusión miocárdica y así brindarle a ustedes, los médicos nucleares, la imagen de calidad para que la puedan interpretar de forma correcta. Durante estos 20 minutos trataré de abordar aspectos que tenemos que controlar durante el estudio de perfusión miocárdica, como son la preparación del paciente, el control de calidad de la gamma cámara, la calidad de la inyección, técnica de adquisición, posicionamiento del paciente y técnica de procesamiento. Inicialmente, pues debemos enfatizar en el paciente sobre su preparación. Un paciente bien preparado nos ayuda como primera instancia a tener el resultado pues esperado respecto a su condición de salud. Pues de manera general recordemos que para el estrés farmacológico debemos ser con dipiridamol, debemos ser muy estrictos con la preparación frente al consumo de santinas 24 horas antes del estudio. En el caso del estrés físico, debemos pues informar al paciente que va a ser sometido a una prueba de esfuerzo y confirmar que él asimismo la pueda realizar. En cuanto al estrés farmacológico con dobutamina, debemos tener en cuenta el ayuno que requiere la prueba para realizarse. Ya el tipo de estrés lo define el médico, el cardiólogo, y nosotros al momento de la entrevista pues también confirmamos que él se encuentre apto para realizar ese tipo de examen. En la preparación del paciente, aspecto fundamental, la entrevista. Durante la entrevista pues obtenemos toda la información necesaria del paciente y ellos de parte de nosotros sobre el procedimiento a realizar. Importante inicialmente la verificación cruzada, verificar la preparación, explicar detalladamente el protocolo que se va a realizar. Un paciente informado pues es un paciente que nos va a colaborar y más cuando el estudio de perfusión miocárdica es bastante extenso. Todos los datos relevantes deben ser anotados en la historia clínica, motivo de la solicitud, antecedentes coronarios, estudios previos, los medicamentos que consume, historial de alergias, peso y talla, importante porque esto nos ayuda a decidir el protocolo a utilizar en cuanto a tiempos de adquisición y dosis a inyectar y cualquier condición que se considere relevante. Ya pues teniendo al paciente preparado, también tenemos que tener en cuenta que el control de calidad de la gamma cámara es importante para todos los estudios de medicina nuclear. En el caso de estudios de perfusión miocárdica, diariamente realizar uniformidad, pico de energía, pues centro de rotación y resolución. Ese control de calidad se debe revisar al inicio del día, pero no solo al inicio, también durante todo el día, porque en cualquier momento puede existir una falla que pueda hacer que este cambie. Si tenemos una cámara controlada, podemos tener asimismo un fotopico correcto, como en la imagen que les estoy presentando, y asimismo pues una imagen de buena calidad con un muy buen conteo. Como les decía hace un momento, pues el control de calidad en cualquier momento puede fallar, por eso debemos estar siempre alerta a ello, a las alertas del equipo, de la gamma cámara. Cualquier falla nos puede afectar la uniformidad, se nos puede afectar el pico de energía. Entonces, como les muestro en este ejemplo, el equipo presentó un daño en uno de sus detectores, produciendo un artefacto que es debido a al bajo conteo en ese detector. Al ser reparado ese daño, pues vemos cómo el estudio es completamente normal. Entonces acá lo que estoy produciendo a nivel técnico es un defecto en la imagen que puede llevar a una mala lectura. La calidad de la inyección, otro aspecto muy importante, pues inicialmente debemos revisar al momento de adquirir una imagen la marcación del radiofármaco. Sabemos que las radiofarmacias son bastante estrictas con sus controles de calidad, pero es una situación que pues podemos evidenciar. A mano
derecha para ustedes. Izquierda, perdón. Tenemos la marcación incorrecta del radiofármaco, donde se encuentra desligado tecnecio libre. Vemos que hay captación de la, de la tiroides y del estómago. Al otro costado, entonces, vemos una imagen que es pues completamente normal en cuanto a la marcación del radiofármaco. Vemos como el corazón tiene el píxel más caliente respecto a todo lo que está alrededor de él, y pues es la imagen óptima para iniciar una adquisición de perfusión miocárdica. Quise traer esta imagen, pues es bastante curiosa. Aclaro, todas estas corresponden al centro en el que trabajo. Esta es una imagen donde pues vemos que no hay interferencia hepática y vemos captación en los riñones. Es un paciente que estaba en estudios para trasplante hepático, entonces de ahí que es muy importante nosotros la parte técnica al momento de hacer esa entrevista, anotar o consignar todos los datos relevantes del paciente, y eso nos ayuda a entender muchos de los hallazgos que podemos encontrar en el estudio de perfusión miocárdica y asimismo brindar toda esa información al médico nuclear. La calidad de la inyección, además pues, de la marcación del radiofármaco, depende del sitio de inyección. Pues sabemos que uno de los desafíos que tenemos a veces son venas que no son fáciles de encontrar, entonces siempre revisar ese sitio de inyección nos ayuda a ver si la calidad de esa inyección fue buena, si de pronto algo de material no llegó al corazón de la manera que esperábamos, entonces asimismo podemos corregir ese problema aumentando el número de cuentas durante la adquisición. Tengo a continuación un ejemplo de un estudio donde se presentó un bajo conteo. Tenía una dosis de 13 milicurios con una adquisición de 8 segundos por cada paso. En la imagen se ve pues, el bajo conteo, una imagen ruidosa. Al percatarse de eso, pues se decide realizar una imagen adicional, ya que independientemente del filtro que se utilizó, el defecto persistía. Obviamente la idea no es que todos los pacientes sean normales, sino que nosotros no le estemos inventando algo que el paciente pues, no tiene. Se repite nuevamente la imagen aumentando el tiempo de adquisición y vemos cómo esta corrige. En la técnica de adquisición, pues debemos tener en cuenta varios aspectos como son la posición, la atenuación de los tejidos y la actividad versus el tiempo de adquisición. Todo esto se debe pues correlacionar, ya que nosotros al tener un paciente pues con un índice de masa corporal alta, sabemos que las dosis de inyección del Cestamib pues de pronto se van a ajustar, van a ser un poco más altas. Asimismo, los protocolos que se van a utilizar pueden cambiar a 2 días. También nos puede ayudar bastante en el caso de los centros que no contamos con corrección de atenuación por CT, el cambio de posición de supino a prono, y asimismo ajustar la actividad versus el tiempo de adquisición. Durante la adquisición, un mal posicionamiento del paciente en el campo de visión nos puede llevar a un defecto de truncamiento. Entonces les muestro acá uno de los ejemplos. La mayoría de las imágenes he visto pues ubican el corazón en el centro del campo. Nosotros de pronto optamos por una opción de hacerlo un poco más hacia la parte inferior con el fin de evitar esa actividad extracardíaca que también nos puede afectar durante la imagen, pero pues como todo no hay que abusar de ello. En este caso se ubicó el corazón muy al borde, produciendo un defecto de truncamiento, hace que la pared inferior no se vea del todo bien. Al repetir esta imagen, ubicando de manera correcta al paciente, vemos que es completamente normal. Otra de las situaciones con las que tenemos que lidiar es las prótesis mamarias o pues defectos de atenuación, pues en el caso de las mujeres, vemos en esta imagen cómo hay un defecto en la pared anterior. Pues en algunos momentos, como repito, cuando no tenemos corrección de atenuación por CT, lo podemos solucionar de pronto acostando a la paciente boca abajo, si ella lo permite, para muchas veces mejorar la visibilidad de la pared anterior, en el caso de las mujeres.
y traje esta imagen también, es reciente, en realidad no hubo un defecto en la imagen como tal, no nos la afectó, pero sí se presentó un artefacto por prótesis mamaria y también la paciente se encontraba lactando, era necesario realizar el examen, ella lo informó al momento de solicitar la cita. La opción que tuvimos fue decirle a la señora que iniciaríamos la fase de reposo con el fin de mirar la captación del sestamibi y ver si el hecho de que ella se encontrara lactando podía producir un artefacto que no nos permitiera ver de forma correcta la imagen antes de ser sometida al estrés farmacológico que fue solicitado, que fue con dipiridamol. La paciente accedió, se le indicó que antes del examen pues realizara una muy buena extracción de la leche, eso hizo que también pues no hubiese artefacto por la lactancia y el estudio inicialmente en imagen de reposo se vio que no afectó. Asimismo, entonces se procede a realizar el estudio con estrés farmacológico y pues se pudo leer de manera correcta. Y este es el ejemplo típico por atenuación, donde el hecho de cambiar la posición del paciente nos ayuda bastante. Es un hombre de 134 kilos, se le coloca su dosis de sestamibi de 25 milicurios, se adquiere una imagen de 22 segundos supino, vemos un defecto de atenuación en la pared inferior, se repite la imagen prono y vemos cómo esa pared inferior mejora definitivamente. Y vemos que también pues, el paciente no presenta ningún otro artefacto, ya sea por interferencia hepática o por movimiento, que más adelante les voy a hablar. Y asimismo podemos ver el mapa polar, cómo se correlaciona con la imagen que se obtuvo. Dentro de la técnica de procesamiento, debemos tener en cuenta la actividad extracardíaca y el movimiento. Incluso desde la técnica de adquisición ya nos vamos llevando una idea si el paciente pues debe esperar un poco más antes de adquirir la imagen o si definitivamente podemos tomarla. Cuando presentamos pacientes con actividad extracardíaca a nivel hepático, pues sabemos que la solución es pedirle que espere un poco más de tiempo, de pronto que coma algo más que nos ayude a eliminar esa actividad extracardíaca, no tenemos otra solución. Y en cuanto al movimiento, la idea es siempre hablar con el paciente, buscar que se encuentre de manera confortable durante la adquisición y de explicarle que es muy importante su colaboración para que no tengamos que estar volviendo a repetir la imagen. Esta otra imagen que les presento pues también es bastante curiosa y la traigo porque fue un paciente al que se le realizó o venía como con antecedente de extracción del pulmón derecho. Entonces vemos cómo el hígado se encuentra en un nivel más superior a lo que habitualmente pues bien, están los pacientes. Es un desafío, nos tocó pues esperar más tiempo, pero pues son todas esas cosas curiosas que normalmente se nos va presentando en el día a día. La actividad hepática hace que de pronto existan puntos calientes que nos afecten o nos roben cuentas en algunas zonas del corazón, como les estoy mostrando en esta imagen. Acá la pared anterior se ve afectada a nivel del eje vertical, pero pues en el eje corto se ve completamente normal y vemos cómo está el píxel más caliente a nivel del hígado respecto al corazón. La solución, volver a repetir la imagen donde vamos a quitar esa interferencia después de que el paciente haya esperado un tiempo, haya comido algo más. Eso nos permite ver un estudio donde no hay interferencia. También podemos encontrar actividad no hepática. En este caso, la solución que se encontró fue una de las herramientas que nos permiten los equipos es realizar el enmascarado. Al realizar ese enmascarado vemos cómo esa actividad extracardíaca se elimina y no nos interfiere con la calidad de la imagen o de los cortes. En el caso de la actividad no hepática que les acabo de mostrar, correspondía a un plasmocitoma del esternón. El movimiento del paciente, pues también importante tenerlo en cuenta, puede inducir defectos en la imagen no correspondientes al paciente. La corrección
pues consiste en volver a tomar la imagen y explicarle al paciente que debe ser colaborativo. En el caso de que definitivamente lo que le produce el movimiento es el hecho de tener los brazos arriba, que aunque nos ayuda a quitar defectos de atenuación, pues sería bajar sus brazos y aumentar el tiempo de adquisición. Entonces siempre podemos jugar con todas esas herramientas, tiempo de adquisición versus dosis inyectada y versus atenuación de los tejidos. El error del gatillado es otro de las situaciones que debemos tener muy en cuenta durante la adquisición de la imagen. Entonces, la mayoría de los equipos actualmente cuentan con carpetas de almacenamiento de la información, aparte de la imagen gatillada respecto a la imagen sin gatillar. Pues ahí ya quitaríamos ese defecto en caso de que hayan bastantes rechazos ya debido a arritmias propias del paciente. Existen equipos que aún no tienen esa opción. Al momento de revisar el cine o la imagen, vemos cómo se produce un flash durante la adquisición y asimismo pues es muy probable que encontremos defectos en el paciente debido a falta de conteo en esos momentos donde no hubo pérdida de la información. La solución en ese tipo de equipos es volver a repetir la imagen sin gatillar, pero repito, pues ya en la actualidad los equipos cuentan con la información de manera independiente, así que simplemente nosotros desde la parte técnica podemos tomar los datos correspondientes a la carpeta de imagen no gatillada y estar siempre durante la adquisición muy alerta a los ciclos aceptados y rechazados. Como vemos acá, verificar siempre durante la adquisición el grado de rechazos versus el grado de ciclos aceptados. Y de todas formas, muchas veces los equipos nos lanzan como las alertas para estar pendientes y pues decidir si continuamos el estudio gatillado o si definitivamente continuamos sin gatillar. Este es un ejemplo de un paciente con la fracción de eyección de un paciente que se vio afectado debido a mal posicionamiento de los electrodos. Se obtuvo una fracción de eyección muy baja que no correspondía a la clínica del paciente. Al verificarse fue un problema pues, técnico. Se colocan los electrodos de forma correcta, se toma la imagen y vemos que pues, el problema fue más técnico y no fue el paciente. Obviamente, como en una imagen no queremos normalizarlos, pero no queremos decir o inventar cosas que ellos no tienen. O sea, la idea es nosotros desde nuestra parte técnica buscar todas esas interferencias que pueden afectar la lectura o la calidad de la imagen y pues tratar de hacer todo de la mejor manera correcta. Este es otro ejemplo que traigo curioso de un paciente con dextrocardia, no es lo más habitual, de ahí que es muy importante en el momento de la entrevista que ellos pues nos manifiesten todo su historial, ya que un paciente con dextrocardia pues la gamma cámara se debe preparar de forma diferente en el momento de la adquisición en cuestión de los ángulos de adquisición. Y esta es la imagen de sus cortes. Y hace un momento hablaba acerca del uso de la herramienta del enmascarado para retirar esa actividad extracardíaca que nos puede afectar la imagen, pero pues tampoco debemos abusar de esa herramienta. Pues al momento de realizar un masking demasiado extremo, entonces podemos quitar información del ventrículo derecho. En este caso pues tenemos un paciente que tiene una perfusión miocárdica normal, pero su ventrículo derecho está bastante dilatado. Y acá hay otro ejemplo de otro paciente, pues evidentemente su perfusión miocárdica no es normal, pero al realizar un masking donde permitimos que se vea ese ventrículo derecho, también pudieron reportar una isquemia ventricular derecha. Y ya como para finalizar, para nosotros la parte técnica también es importante no ver solo el corazón, sino de pronto mirar todo el campo. A veces podemos encontrar hallazgos incidentales, podemos informárselo al médico nuclear y él decide pues, si genera o no el reporte, si es relevante para el paciente. Entonces les presento algunas imágenes de las que de pronto nosotros hemos obtenido, como son el bocio tiroideo captado con Sestamibi,
Pues sabemos que para los estudios de paratiroides también utilizamos el Sestamibi, pero pues este paciente estaba asistiendo a un estudio de perfusión miocárdica. Adicional se llevó pues ese hallazgo incidental dentro de su reporte para que pues se decidiera, ya su médico tratante sí lo estudiaba, y este hallazgo incidental pues fue bastante curioso también, porque fue una señora que al momento de adquirir la imagen refirió mucho dolor en el hombro y se encontró ese artefacto, esa zona de captación del Sestamibi. Pues ya al indagarle a la paciente sobre sus antecedentes nos informó que sí, que le molestaba bastante el hombro y que le iban a realizar una biopsia del mismo. Por tanto, entonces, adicional a la perfusión miocárdica, le reportaron esa captación del Sestamibi sobre la región del hombro. Y como conclusión, pues quiero dejar que la verificación del control de calidad de la gamma-cámara es muy importante al inicio de cualquier estudio de medicina nuclear y también durante el día, ¿no? Se debe realizar una muy buena entrevista, pues verificando la preparación del paciente para evitar falsos positivos y también aspectos importantes en su estado de salud. Verificar la calidad de la inyección, del sitio de la inyección y la correcta marcación de radiofármacos. Durante la técnica de adquisición y procesamiento, que todo va en conjunto, entonces durante la adquisición tener en cuenta la posición del paciente, si es prono, si es supino, pues repito, si no contamos con corrección de atenuación, el posicionamiento de los brazos, la actividad extracardíaca, la dosis versus el tiempo de adquisición para evitar bajos conteos y movimiento, y durante el procesamiento verificar ese movimiento, si se presentó o no, que la imagen haya tenido un buen conteo, que finalmente es lo que nosotros técnicamente buscamos, que haya una imagen de muy buena calidad, correcto posicionamiento de los límites del procesamiento para evitar pues imágenes con truncamientos y pues no abusar o utilizar bien la herramienta del enmascarado. Importante revisar todo el campo de adquisición para encontrar artefactos que afecten la calidad de la imagen o asimismo hallazgos incidentales. Y pues este es un protocolo que es un rompecabezas que todos unimos durante el proceso de atención al paciente, que deben ser protocolos individualizados porque cada paciente es único y tiene requerimientos especiales. Muchas gracias.